Mi cuñada me dejó fuera de la cena familiar, pero en Navidad llevé a alguien que le cerró la boca sin decir ni una palabra. Soy una mujer de 31 años, y desde que tengo memoria, el Día de Acción de Gracias siempre ha sido un evento súper formal en casa de mi hermano. Ya sabes, mesa larga, platos con borde dorado, tarjetas con nombres escritas a mano y esas calabazas decorativas que nadie se atreve a tocar. Es ese tipo de cena donde usas zapatos que te matan los pies solo para parecer elegante, aunque pases 3 horas sentada en una silla plegable. Mi hermano, Rodrigo, tiene 2 años más que yo. De chicos, éramos cercanos, en ese modo raro de hermanos. Nos peleábamos como locos por el control remoto. Y 10 minutos después compartíamos una bolsa de papas como si nada hubiera pasado. Siempre fue más callado, lógico, todo siguiendo las reglas. Yo era lo opuesto, sarcástica, artística y un poco demasiado honesta para el gusto de muchos. Aun con nuestras diferencias, nos llevábamos bien, al menos hasta que su esposa entró en escena. Conocí a su actual esposa, Renata, hace unos 6 años, en una de esas reuniones familiares en el patio, con demasiadas sillas de plástico y muy poco hielo. Fue educada, pero distante. Ya sabes cómo es. Como sonrisa con dientes, pero no con los ojos. Pensé que quizá era timidez, o que estaba saturada de conocer tanta gente de una vez, pero con el tiempo, se volvió obvio. Simplemente no le caía bien. No fue por una sola cosa. Fue un montón de pequeñas pullas con los años. Me preguntaba qué estaba haciendo con mi vida en un tono que hacía que diseñadora gráfica freelance sonara a que dibujaba monitos de palito. Una vez dijo que mi depa tenía un encanto acogedor, que lo hacía perfecto como espacio de inicio. Su forma elegante de decir que era diminuto. Un año llevé un vestido naranja quemado a la cena y me dijo que le recordaba una sopa de calabaza. Y así era, con ese pasivo agresivo que ella domina como nadie. Ya perdí la cuenta de las veces que me ha dejado fuera de los grupos de WhatsApp familiares. Recibo invitaciones a eventos horas o hasta días después que los demás. Una vez organizó un amigo secreto y de algún modo nadie me sacó ni yo saqué a nadie. Incluso en los collages de fotos que hace para mis papás, misteriosamente desaparezco de la mitad de ellas. Cuando me quejo, mi hermano solo murmura algo como: creo que estás exagerando. Mis papás siempre me piden que mantenga la paz y no arruine los feriados con drama, así que fui tragando todo. Siempre yo, revoleando los ojos en silencio mientras ella sonríe con su copa de vino y suelta comentarios venenosos disfrazados de chiste. Este año, la invitación para la cena de Acción de Gracias llegó por mensaje en el grupo familiar. Otra vez, enviado por ella. Dijo que llegáramos a las 3 para unos aperitivos antes de la cena. Llegué a las 2:30, pensando que podía ayudar a poner la mesa, o al menos no llegar tarde. Entré y en cuanto lo hice, supe que algo no estaba bien. Todos ya estaban sentados, los platos a medio terminar, algunos con la segunda copa de vino, el pavo casi puro hueso, el puré reducido a esa costra seca en las orillas de la fuente. Me quedé parada, en shock, aún con el abrigo puesto, mirando alrededor buscando mi tarjeta de lugar. Nada. Todas las sillas tenían tarjeta, impresas con bordes de hojitas, menos una. Pregunté si faltaba la mía, y Renata abrió los ojos como si acabara de presenciar un crimen. Ay no, debió ser un error de impresión. Señaló una silla plegable en la esquina, sin mantel individual, sin servilleta ni tenedor. Luego me entregó un plato con una solitaria rebanada de pie, claramente más provocación que postre. Bueno, al menos no tendrás que preocuparte por las calorías, dijo. La próxima vez, intenta llegar a tiempo. Le recordé que había llegado temprano. Ella sonrió. Inclinó la cabeza y siguió su camino. Mi hermano se quedó ahí, callado al lado de ella, cortando el pavo en pedacitos como si el plato fuera lo único importante. Mis papás, mudos. El resto, mirando hacia cualquier lugar que no fuera yo. Más tarde, con el postre, ella sacó el tema de la carrera. ¿Y entonces? ¿Sigues con eso del arte? Asentí. Ella también, con esa cara de quien me tolera nomás. Y empezó a contar cómo su hermana consiguió un trabajo en marketing, con sueldo de 6 cifras y carro de empresa. Fue ahí cuando decidí irme. Al levantarme, ella alzó su copa e hizo un brindis por las personas que siguen firmes en la vida. Algunos rieron. No esperé para ver quién. Salí con la sala todavía llena. Nadie vino detrás. Nadie llamó. Lloré en el carro. Parecía patético. Pero no era solo por esa noche. Era por cada vez que ella me menospreciaba, y todos lo dejaban pasar. 2 días después, recibí una invitación formal para Navidad. Mismo borde dorado, misma fuente, misma casa. Ninguna mención a lo que pasó.
Solo una notita alegre al final, sugerencia de traje festivo. Esta vez no planeaba ir sola. Le mandé mensaje a Leo, un amigo de la infancia. Él estaba en la ciudad por las fiestas y sabía que aceptaría sin pensarlo 2 veces. Lo que Renata no sabía, no podía saber, era quién era Leo ahora. Y eso lo cambiaba todo. Leo y yo nos conocimos en segundo de preparatoria. Él era el nuevo del salón, con la cabeza rapada y un cuaderno lleno de recetas, y yo era la chica que garabateaba todos los márgenes del libro. Fuimos muy cercanos hasta que terminó la prepa, y luego nos perdimos la pista cuando cada quien se fue a una universidad diferente. Nunca pensé que una cena familiar pudiera convertirse en el detonante de un cambio tan profundo en mi vida, pero allí estaba yo, en la casa de mi hermano Javier, en pleno centro de Madrid, sintiéndome como una intrusa en mi propia familia. Desde pequeña, siempre supe que mi hermano y yo éramos diferentes. Él, metódico y reservado. Yo, creativa y un tanto impulsiva. A pesar de nuestras diferencias, compartíamos un vínculo especial que creí inquebrantable. Eso fue hasta que conoció a Laura. Laura, su esposa desde hace 6 años, siempre tuvo una manera sutil de hacerme sentir menos. Con comentarios disfrazados de cortesía, lograba minimizar mis logros y decisiones. ¿Aún con ese hobby del diseño gráfico? Solía decir, como si mi carrera fuera un pasatiempo sin importancia. La cena de Acción de Gracias fue el colmo. Llegué puntual, incluso un poco antes, con la intención de ayudar y compartir un momento en familia. Pero al entrar, me encontré con todos ya sentados, platos medio vacíos y sin un lugar asignado para mí. Vaya, debe haber sido un error en la impresión de los nombres, dijo Laura con una sonrisa fingida. Me señalaron una silla plegable en la esquina, sin cubiertos ni servilleta. Me sentí humillada, pero decidí mantener la compostura. Durante la cena, los comentarios pasivo-agresivos continuaron, y mi hermano, como siempre, permaneció en silencio. Al final de la noche, me retiré sin hacer ruido. Nadie me detuvo. Lloré en el coche, no solo por esa noche, sino por todas las veces que me hicieron sentir invisible. 2 días después, recibí una invitación formal para la cena de Navidad. Decidí que esta vez no iría sola. Contacté a Leo, un amigo de la infancia que ahora era un reconocido chef en Barcelona. Aceptó encantado. La noche de Navidad, llegamos juntos. Leo, con su carisma y éxito, captó la atención de todos. Laura intentó mantener su fachada, pero pude ver la incomodidad en sus ojos. ¿Y tú, Leo? ¿A qué te dedicas?, preguntó Laura con tono inquisitivo. Soy chef, tengo un restaurante en Barcelona, y recientemente participé en un programa de televisión, respondió con una sonrisa. La cena transcurrió con comentarios sutiles y miradas cargadas de significado. Al final, Laura hizo un brindis. Por las personas que, a pesar de todo, siguen adelante. Algunos rieron. Yo simplemente sonreí, sabiendo que esta vez las cosas serían diferentes. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger, encontré una caja con cartas y fotos antiguas en el sótano. Al revisar su contenido, descubrí documentos que podrían cambiarlo todo. No dormí esa noche. Me quedé sentada en el suelo del salón, con aquella caja sobre las piernas, repasando uno por uno los papeles que contenía. Cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro, recortes de periódicos y, lo más impactante, una carpeta con el membrete de una antigua empresa que reconocí al instante. Era una consultora donde Laura había trabajado antes de conocer a mi hermano. Había escuchado rumores de que algo turbio había pasado en su antiguo empleo, pero como nadie en la familia hablaba de eso, asumí que era solo chisme de pasillo. Pero no. Ahí estaban los documentos. Un informe de auditoría interna con su nombre subrayado varias veces, referencias cruzadas con un expediente disciplinario y hasta una carta formal de despido por gestión irregular de fondos y colaboración con prácticas cuestionables. No puede ser, susurré en voz baja, con el corazón acelerado. Guardé todo con cuidado en mi bolso. No planeaba usarlo aún, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de poder sobre aquella mujer que llevaba años pisoteándome con su falsa elegancia y sonrisas envenenadas. Al día siguiente, Leo y yo fuimos a desayunar en una cafetería cerca del Retiro. El sol madrileño de diciembre era pálido pero reconfortante. No dijiste ni una palabra cuando Laura hizo ese brindis, dije revolviendo mi café con nerviosismo. Porque no tenía que hacerlo, respondió, con su calma característica. A veces, el silencio es la forma más poderosa de dejar que el otro se ahogue solo. Le conté lo de los documentos, no en detalle, pero lo suficiente para que entendiera la gravedad. ¿Piensas usarlo?, preguntó alzando una ceja. No lo sé, no quiero parecer vengativa, pero ella me ha hecho tanto daño, y todos se han hecho los ciegos.
Leo me miró con una mezcla de ternura y algo que no supe identificar en ese momento. No se trata de venganza. Se trata de que recuperes tu lugar. No eres una nota al pie en tu propia historia, Sara. Sí, así se llamaba mi personaje, Sara. Aquel día pasamos horas caminando por Madrid. Volvíamos a ser dos adolescentes cómplices, como cuando nos escapábamos de clase para ir a dibujar a la orilla del Manzanares. Leo era la primera persona en años con quien me sentía completamente yo. A los pocos días, mi hermano me llamó. Era raro que lo hiciera. «Sara, ¿puedes venir un momento a casa? Es sobre lo del otro día». Su voz sonaba apagada. Fui. Me recibió sin la presencia de Laura, lo cual ya era sospechoso. «Mira, sé que las cosas no han sido fáciles entre tú y Laura. A veces yo tampoco sé cómo actuar. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Porque soy idiota. Porque tenía miedo de confrontarla. Y porque me cuesta asumir que la familia que formé está rota». Nos quedamos en silencio. No lloramos. No nos abrazamos. Pero por primera vez sentí que algo en él se había roto también. Una grieta necesaria. Cuando salía de su casa, el teléfono vibró. Un mensaje anónimo. «Cuidado con lo que estás buscando. Algunas verdades no quieren ser descubiertas». Me quedé paralizada. ¿Quién sabía lo que yo había encontrado? ¿Y cómo? Guardé el móvil como si me quemara. La calle estaba vacía, y aunque no había nadie a la vista, sentí una presencia invisible siguiéndome. El mensaje seguía en mi cabeza como un eco constante. «Cuidado con lo que estás buscando. Algunas verdades no quieren ser descubiertas». ¿Quién lo habría mandado? ¿Laura? ¿Alguien de su pasado? ¿O quizás alguien de mi propia familia? Volví a casa caminando rápido, con el corazón martilleando. Al llegar, cerré todas las cortinas. Eché ojeadas por las ventanas antes de atrancar la puerta. Sí, parecía exagerado, pero había algo en ese mensaje. Algo que no era solo una amenaza, era una advertencia. Pasé las siguientes horas investigando. Busqué información sobre la antigua empresa de Laura. Conecté algunos puntos entre los papeles que encontré y noticias de archivo en línea. Un escándalo financiero de hace 8 años, vinculado con desvíos de fondos y lavado de dinero a través de fundaciones ficticias. Su nombre no aparecía en los titulares, pero en los informes internos sí. Era una pieza clave que logró salir sin demasiado ruido. Y ahora estaba casada con mi hermano, la respetada esposa, anfitriona de cenas impecables, reina de las apariencias. Al día siguiente, fui a casa de mis padres para una comida informal de domingo. Apenas abrí la puerta, sentí la tensión. Laura estaba allí, sentada en el sofá con una copa de vino, como si nada. «Hola, Sara», dijo con su sonrisa de siempre, la misma que nunca llegaba a los ojos. «Estás muy guapa hoy. ¿Algo especial?» «Sí, vengo de una exposición. Mis ilustraciones están en una galería del Rastro». Me aseguré de decirlo lo suficientemente alto para que mis padres oyeran. Mi madre levantó las cejas. «¿De verdad? ¿No nos habías contado?» «Claro que no», interrumpió Laura. «Ya sabes cómo es Sara. Siempre tan reservada con sus logros, tan modesta». Me limité a sonreír. No valía la pena entrar en su juego. No allí, no todavía. Pero el clima se volvió más denso cuando, al final de la comida, mi padre sacó un álbum de fotos viejo. Lo trajo para mostrarnos recuerdos de una excursión familiar a Galicia. «Mira esto, Laura», dijo él, señalando una foto donde yo tenía como 12 años. Sara siempre fue la artista de la familia. Hasta dibujaba en la arena. Ella la miró de reojo y murmuró: «Sí, muy bohemia desde niña». Mi hermano, que había estado callado toda la tarde, rompió el silencio. «¿Sabes? A veces pienso que deberíamos escuchar más a Sara. Ella ve cosas que nosotros no queremos ver». Laura giró la cabeza hacia él, tensa. «¿Qué estás insinuando?» «Nada. Solo que quizás, en lugar de fingir que todo está perfecto, deberíamos empezar a hablar con más honestidad». El silencio fue absoluto. Ni el ruido de los cubiertos. Nada. Laura se levantó del sofá. «Si vais a empezar con dramatismos, me voy. Tengo cosas más importantes que soportar teatrillos familiares». Se fue sin despedirse. Y yo, por primera vez, sentí que Javier estaba empezando a despertar. No del todo, pero algo en él se había movido. Horas después, recibí un correo. Sin asunto, sin firma. Solo una imagen escaneada. Una factura con el nombre de Laura, emitida a una empresa de fachada con sede en Valencia. Mismo nombre que aparecía en uno de los papeles de la caja. Y un pie de foto, escrito a mano. «Tú crees que sabes todo, pero aún no sabes nada». No dormí esa noche. Otra vez. La factura escaneada me perseguía en la oscuridad de mi habitación como una sombra espesa. La empresa de fachada en Valencia, Servicios Azur Global SL,
Sonaba demasiado limpia para algo tan sucio. Y el mensaje manuscrito, ¿quién lo había escrito? ¿Y por qué me lo estaban enviando a mí? Lo imprimí a primera hora de la mañana y lo metí en la misma carpeta donde guardaba los otros documentos. El rompecabezas iba tomando forma, pero lo que no sabía era quién estaba jugando conmigo. ¿Alguien del pasado de Laura? ¿O tal vez alguien más de la familia sabía más de lo que aparentaba? Llamé a Leo. Necesitaba despejar la cabeza, y él siempre era mi refugio emocional. Voy a pasar por ti. Desayunamos en mi sitio preferido y hablamos, ¿vale? Dijo sin dudar. 30 minutos después, estábamos sentados en una terraza en Malasaña. Leo pidió tostadas con tomate y jamón ibérico, y yo, mi clásico café con leche doble. ¿Y si hay más personas involucradas en todo esto? Le dije. ¿Y si no es solo Laura? Leo dejó el cuchillo sobre el plato y me miró fijamente. ¿Estás pensando en Javier? No quiero, pero... ¿Y si él sabía? ¿Y si me ha estado engañando todos estos años? Sara, tu hermano puede ser pasivo, cobarde incluso, pero no lo veo como alguien que se manche las manos en algo así. No directamente. A veces no hace falta ensuciarse las manos, murmuré. Basta con mirar hacia otro lado. Volví a casa con un nudo en la garganta. Quería creer que Javier era inocente, que solo estaba cegado por el amor, por la imagen de familia perfecta que había construido con Laura. Pero la duda ya se había sembrado. Esa misma noche, mientras organizaba unos archivos viejos en mi portátil, encontré una carpeta de fotos familiares que ni recordaba. Había imágenes de cuando vivíamos en Zaragoza, de cumpleaños, de vacaciones en la playa. Y de pronto, una foto olvidada. Era un almuerzo en casa de mis padres, hace unos 4 años. Estábamos todos, mis padres, Javier, Laura, y en el fondo, casi imperceptible, un hombre que no reconocí al principio. Le hice zoom. Llevaba traje, gafas oscuras y un maletín. No encajaba con el contexto doméstico. ¿Quién demonios eres tú?, susurré. Esa cara me sonaba. Abrí los recortes de prensa del escándalo de la empresa de Laura. Ahí estaba, el mismo hombre. Se llamaba Guillermo Casado, un empresario investigado por fraude fiscal y blanqueo de capitales. Había desaparecido misteriosamente tras su imputación. Nadie sabía su paradero, y por qué aparecía en una comida familiar. Llamé a mi madre, buscando una excusa. Mamá, ¿recuerdas una comida de hace años en la que vino un señor desconocido? ¿Traje? ¿Gafas? Ah, sí. Claro. Un antiguo jefe de Laura, creo. Decía que era como un padrino profesional para ella. Muy educado, eso sí, pero algo incómodo. Tu padre no le cayó bien. ¿Y Javier? No dijo mucho. Como siempre. Colgué y me quedé en silencio. Ese hombre no era solo un ex jefe. Era un criminal buscado. Y estaba en nuestra casa, como si nada. Tenía que saber más. Al día siguiente fui al archivo municipal. Pasé horas revisando registros de empresas, conexiones familiares, notas de prensa viejas. Y entonces, algo me rompió por dentro. Había una empresa registrada a nombre de Javier Mateo Ruiz, mi hermano, y figuraba como socio fundador de una filial de Azur Global, registrada el mismo año en que conoció a Laura. El frío en mis manos no era por el aire de enero que cruzaba Madrid. Era la hoja impresa que tenía delante. Nombre, Javier Mateo Ruiz. Estado, activo. Sociedad, Azur Proyectos Creativos S.L. Fecha de creación, mayo de hace 6 años, justo un mes después de que Laura y él comenzaran a salir. Me senté en uno de los bancos del archivo municipal, paralizada. Mi hermano no solo sabía, había estado involucrado desde el principio. Su silencio, su constante defensa de Laura, su ceguera fingida, todo cobraba otro sentido. No era cobardía, era complicidad. Me temblaban los dedos al escribirle a Leo. Necesito verte, urgente. Tardó 10 minutos en contestar. Me mandó su ubicación en tiempo real. Estaba cerca, en un restaurante donde asesoraba la carta. Corrí, literalmente. Entré al local, lo busqué con la mirada. Estaba de espaldas, hablando con un camarero. Cuando me vio, notó el pánico en mi cara y vino hacia mí de inmediato. ¿Qué ha pasado? Saqué el documento. Lo dejé sobre la mesa. Leo lo leyó en silencio. ¿Es tu hermano? Asentí. No solo sabía... También fundó una filial, parte del mismo entramado de empresas que lavaban dinero. Leo suspiró. Cerró los ojos por un segundo. Joder, Sara, esto se complica. No sé qué hacer. ¿Debería enfrentarlo? ¿Decírselo a mis padres? ¿Y si te niega todo? Me dijo con calma, como si intentara detener una tormenta con palabras suaves. ¿Y si te hace pasar por loca? Recuerda lo que pasó en Acción de Gracias. Nadie te defendió. Esta vez tengo pruebas. Sí, pero... ¿Estás lista para lo que viene después? Para romper con todo. No respondí.
porque no lo sabía, solo que después de tantos años, no podía seguir siendo la que tragaba en silencio mientras todos miraban hacia otro lado. Decidí esperar, observar, recolectar más. Una confrontación directa podía arruinar todo. Durante los días siguientes, volví a visitar a mis padres con más frecuencia. Quería entender desde dentro cómo se movían las cosas, qué sabían, qué no. Escuchaba más de lo que hablaba. Observaba los silencios incómodos, las miradas entrecortadas, los gestos de incomodidad cada vez que mencionaba a Laura. Y en medio de todo, empecé a notar algo más perturbador. Mis padres también estaban nerviosos. Evitaban hablar de dinero, de negocios, incluso de Javier. Mi madre, normalmente entusiasta con cualquier detalle de sus hijos, se mostraba evasiva. Algo no cuadraba. Una tarde, mientras ella preparaba cocido en la cocina, solté la pregunta como quien lanza una piedra al estanque. «Mamá, ¿papá alguna vez hizo negocios con Javier?» Ella dejó de cortar la zanahoria. Su mano tembló levemente. Lo noté. «¿Por qué preguntas eso?» «Solo curiosidad». No exactamente. Javier le pidió un préstamo una vez, para montar una empresa. Dijo que era algo pequeño, temporal. Pero tu padre nunca volvió a ver ese dinero. ¿Cuánto? 20.000 euros. Tuve que sentarme. Esa empresa era parte de un lavado de dinero. Y mis padres habían sido usados como tapadera. Peones en el tablero de Laura. Cuando llegué a casa esa noche, decidí guardar todos los documentos en un USB cifrado. Si algo me pasaba, alguien tenía que saber la verdad. 2 días después, mientras caminaba por el rastro con Leo, noté que alguien nos seguía. Un hombre, alto, con abrigo largo y gorro de lana. Caminaba despacio, pero sin perder ritmo. Lo vi reflejado en los escaparates. Giré esquinas. Él giraba también. Aceleré. Aceleró. «Leo, nos están siguiendo». «¿Estás segura?» Asentí. Entramos en una tienda al azar. Esperamos. Cuando salimos, el hombre ya no estaba. Esa noche, al llegar a casa, encontré un sobre por debajo de la puerta. Sin remitente. Dentro había una sola foto. Laura, en una habitación de hotel, con el mismo hombre de la comida familiar. Detrás, a mano, ponía: «No te acerques más, o esta vez no será solo una advertencia». Tardé varios minutos en dejar de mirar la foto. Laura, sentada en la cama de un hotel, con el cabello recogido y una copa de vino en la mano. A su lado, ese hombre de las gafas, el desaparecido Guillermo Casado, sonriendo con la confianza de quien sabe que domina la situación. Ella también sonreía, pero no era su sonrisa habitual. Era una expresión más íntima, más relajada, casi afectuosa. No estaba fingiendo. El mensaje detrás me erizó la piel. No era solo una advertencia, era una amenaza directa. Ya no se trataba de palabras veladas ni de tensiones familiares. Alguien estaba vigilando mis pasos, y ese alguien no quería que descubriera más. Durante los días siguientes, viví con una paranoia constante. No podía evitar mirar por encima del hombro en cada esquina, ni evitar revisar 2 veces si la puerta estaba cerrada con llave. Leo insistió en que fuéramos a la policía, pero no tenía pruebas suficientes. Una foto sin remitente no era suficiente para involucrar a nadie. Además, ¿y si estaban dentro del sistema también? Aún así, no paré. Había algo dentro de mí que se había encendido. Una furia antigua, un deseo de justicia, una necesidad visceral de demostrar que no estaba loca, que mis sospechas eran reales. Una tarde, decidí visitar a alguien del pasado, Esther, una antigua compañera de universidad que ahora trabajaba como periodista de investigación en El Confidencial. Nos encontramos en un café discreto en Lavapiés. Le conté todo. No los detalles personales, no todavía, pero lo suficiente como para despertar su interés. Le mostré copias de los documentos, la conexión entre Azur Global, Javier, Laura y Guillermo Casado. Esther, con su grabadora encendida y sus ojos brillando de adrenalina, me dijo: «Esto puede ser muy grande, Sara, pero tienes que estar preparada. Si lo sacamos a la luz, no habrá vuelta atrás. No quiero venganza. Quiero que la verdad salga a flote. ¿Y si tu hermano cae con ellos?» Tragué saliva. Miré por la ventana, intentando no quebrarme. «Entonces será su elección. Yo solo estoy mostrando las piezas del tablero». Esther aceptó investigar. Se comprometió a mantenerlo en secreto hasta que tuviera pruebas sólidas para publicar. Salí de la cafetería con una mezcla de miedo y alivio. Ya no estaba sola, pero la calma duró poco. Esa noche, al llegar a casa, noté algo raro. Mi escritorio estaba desordenado. El cajón donde guardaba las copias de los documentos, abierto. El USB, desaparecido. No había signos de entrada forzada. Nada más revuelto. Solo eso. Me senté en el suelo, en shock. Habían entrado.
Sabían exactamente lo que buscaban. Llamé a Leo, temblando. Han entrado. Se llevaron todo. Voy para allá. Media hora después, estaba en mis brazos, sujetándome como si el mundo se estuviera desmoronando. Tenemos que irnos de aquí. Esta gente no está jugando. Pasé la noche en su piso, en una zona más tranquila. Dormí poco, pero una cosa era clara. Ya no era un juego de familia, ni de celos, ni de tensión doméstica. Era una red criminal, real, poderosa. Y yo había metido las manos hasta el fondo. Al día siguiente, Esther me llamó. «Esther, Sara, no quiero alarmarte, pero esta mañana encontré mi coche con las ruedas rajadas. No tengo dudas de que está relacionado. ¿Vas a parar? ¿Estás loca? Esto es dinamita. Estoy dentro hasta el final». Justo cuando colgué, recibí un mensaje de un número desconocido. «No te preocupes por el USB. Ya tenemos una copia. Y ahora, una deuda pendiente». Junto al mensaje, una foto de Leo, saliendo de su restaurante, tomada desde lejos, vigilado. El mensaje me cayó como un mazazo en el estómago. La foto de Leo, tomada desde una distancia cuidadosamente medida, no era solo una amenaza, era una declaración de guerra. Me quedé paralizada, sentada en su sofá, con el móvil temblando en mis manos. Leo salió de la ducha en ese momento, con el cabello mojado y una toalla sobre los hombros. Me miró y supo inmediatamente que algo no iba bien. «¿Qué pasa?». No le respondí con palabras. Le mostré el mensaje. Leo apretó la mandíbula. Sus ojos se endurecieron. «Así que ahora soy parte de esto oficialmente. Lo siento. No quería meterte en esto». «Sara». Se agachó frente a mí tomándome de las manos. «Ya estoy dentro. No me voy a ir ahora. Pero tenemos que actuar con cabeza. Esta gente está vigilándonos. Saben todo. ¿Qué hacemos? Hay que contraatacar. Pero a nuestra manera». Decidimos trazar un plan. Primero, debía recuperar el control de la narrativa. Si ellos tenían copias, yo debía tener respaldo en manos seguras. Así que contacté a 2 personas en quienes confiaba ciegamente. Una antigua profesora mía de Bellas Artes, Lucía, y un amigo abogado, Hugo, que me debía más de un favor. Les entregué copias físicas de todo lo que tenía, con instrucciones claras. Si algo me pasaba, debían hacerlo público de inmediato. Hugo incluso accedió a redactar un documento de denuncia que se enviaría automáticamente a varios medios si yo desaparecía. Esa noche, no dormí en casa. Tampoco Leo. Nos quedamos en un hotel pequeño, sin usar nuestras tarjetas. Había que ser invisibles por un tiempo. A la mañana siguiente, Esther me llamó de nuevo. Su voz, tensa pero decidida. «He encontrado algo, y es grande». Me citó en su oficina, y allí me mostró lo que había descubierto. Grabaciones de llamadas filtradas entre Guillermo Casado y una mujer cuya voz era inconfundible. Laura. Hablaban de transacciones, de presionar a familiares silenciosos, de cerrar cabos sueltos. En una de las llamadas, ella decía: «Javier no sospecha nada. Cree que todo lo hice por amor. Y eso me sirve, ¿sabes? Porque si un día cae, será conmigo al lado». Es lo que firmó sin leer. Me quedé sin aire. Laura había manipulado a todos. A Javier, a mis padres, a mí. Esa noche decidí que el silencio había muerto, que mi voz sería el martillo que haría temblar los cimientos de esa mentira. Llamé a Javier. «Quiero verte. A solas. No le digas a Laura». Dudó. Pude notarlo. «¿Por qué ahora? ¿Porque es ahora? ¿O nunca?» Aceptó. Quedamos en un parque tranquilo en el barrio de Chamberí. Llegó con aire nervioso, sin saber qué esperar. «¿Por qué todo este misterio?» Le tendí una carpeta con copias impresas. «Léelo». Pasaron 15 minutos de silencio absoluto. Solo el sonido de las hojas y su respiración cada vez más agitada. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con voz rota. «No importa. Lo importante es que firmaste cosas que no entendías. Y Laura lo sabía. Te usó, Javier. Como usó a todos. Eso no puede ser». Ella me dijo que... «¿De verdad vas a seguir defendiéndola?». Me miró, y por primera vez en años lo vi roto. Humano. Dolido. «¿Qué vas a hacer?». «Sacarlo todo. Esto va a explotar, Javier. Pero te doy una opción. Puedes estar conmigo. O puedes caer con ella». No dijo nada. Se levantó y se fue. No supe si le había llegado, si algo se había movido dentro de él. Pero el siguiente día, recibí un sobre por debajo de la puerta. Era su firma, con letra temblorosa. Una carta de confesión. Y una nota pegada. «Sara, te creo. Haz lo correcto». Pero justo cuando iba a llamar a Esther para decirle que teníamos lo necesario para publicar, mi móvil sonó. Un número desconocido. «Sara Ruiz, tenemos a Leo. Si publicas algo, no lo volverás a ver». «La elección es tuya». Me quedé mirando el móvil, como si fuese una bomba a punto de explotar. Mi respiración se volvió irregular,
y un zumbido se apoderó de mis oídos. No entendía cómo había llegado a este punto. Todo comenzó con un plato de puré frío y un sitio vacío en la mesa, y ahora Leo estaba secuestrado. Volví a llamar al número, pero ya no existía. Intenté localizarlo, busqué cámaras cerca del restaurante, llamé a sus compañeros de trabajo. Nada. Desaparecido. Corrí a la comisaría más cercana, pero cuando les conté que mi amigo había sido secuestrado por una red criminal vinculada a mi cuñada, la oficial me miró como si estuviera completamente ida. ¿Tiene pruebas?, preguntó casi aburrida. Tengo grabaciones, papeles, conexiones con una empresa fantasma, hasta una confesión firmada de mi hermano. ¿Y dónde está todo eso? Está guardado. No lo llevo encima. Mire, señora, le recomiendo que busque asesoramiento legal. Sin pruebas inmediatas ni testigos, no podemos abrir una investigación formal. Salí de ahí sin aire. Necesitaba encontrar a Leo, y solo había una persona que podría saber dónde lo tenían: Laura. Decidí enfrentarla. Fui hasta su casa. Toqué el timbre con una rabia sorda, el corazón golpeando en mis costillas. Ella abrió con su habitual aire de reina de hielo. Vaya, ¿vienes a por otra cena sin asiento? ¿Dónde está Leo? ¿Perdón? No te hagas la tonta, Laura. Lo tienen. Él no desaparece así. Dime dónde está. Sara, estás desquiciada. Estás tan obsesionada conmigo que te inventas cosas. Tengo grabaciones, cartas, facturas, fotos, llamadas, todo. Y ahora tengo también la confesión de Javier. Si le pasa algo a Leo, Laura, te juro que te entierro en vida. Por primera vez en años la vi perder el control. Se le crispó la mandíbula. Respiró hondo, pero la voz le tembló. No sabes con quién estás jugando. Esto va mucho más allá de mí. Entonces dime con quién. Tarde o temprano, todo se sabrá. Y cuando eso pase, más vale que tengas un buen abogado. Me fui. No había conseguido nada concreto, pero había algo en su mirada. Una grieta. Y dentro de esa grieta, miedo. Volví a casa. Pensé en lo que había dicho. Va mucho más allá de mí. ¿Y si no era ella quien movía los hilos? ¿Y si Laura también era solo una pieza? Busqué a Esther. Le conté todo, y aunque intentó calmarme, se notaba preocupada. Vamos a hacer algo, me dijo. Si mañana no tengo noticias tuyas, publico todo. Lo que tengas, lo que tengo. Todo. A lo bestia. Gracias, Esther. Esa noche recibí otro mensaje. Estás más cerca de lo que crees. Pero cuidado. Los caballos de Troya también parecen regalos. Era críptico, enigmático, pero despertó algo. Revisé todo. Fotos, papeles, nombres. Y entonces, una idea me golpeó. ¿Y si no era Laura el origen? ¿Y si todo empezaba con alguien mucho más cercano? ¿Alguien de sangre? Volví a revisar la firma de la confesión de Javier. Comparé con antiguos documentos, felicitaciones de cumpleaños, papeles notariales, y allí lo vi. La firma no coincidía del todo. La S era diferente. El trazo final también. Era parecida, pero no era su letra. Alguien había falsificado esa confesión, y eso solo significaba una cosa. O Javier no estaba de mi lado, o él también había desaparecido. Esa noche no cerré los ojos. Cada sombra que se proyectaba en mi pared me parecía una amenaza. Cada crujido de la madera del suelo, un paso sigiloso. La idea de que Javier pudiera estar desaparecido me revolvía el estómago. Si él no había escrito esa carta, ¿quién lo había hecho? ¿Y por qué? A las 6 de la mañana salí de casa con la cabeza hecha un torbellino. Fui directa a la casa de mis padres, algo que no hacía desde antes de Navidad. Mi madre abrió la puerta con bata y cara de susto. «Sara, ¿qué haces aquí tan temprano? ¿Dónde está Javier?» Su expresión cambió de inmediato. Se le borró el color del rostro. «No sé, desde hace unos días no contesta. Laura dijo que estaba de viaje por trabajo». «¿Y tú le creíste?» «Sara, es su esposa. ¿Por qué iba a mentir?» «Porque ella es parte de algo turbio, mamá. Muy turbio». Ella se llevó una mano al pecho. «¿Qué estás diciendo?» «Que puede estar en peligro, igual que Leo». Entré como un vendaval. Necesitaba buscar algo, cualquier rastro. Entré al antiguo despacho de mi padre, donde Javier solía dejar papeles cuando los visitaba. Había una carpeta negra encima de la mesa. Dentro, un contrato de compraventa, firmado por Javier, cediendo el 100% de sus acciones de Azur Proyectos Creativos S.L. Fecha, 2 semanas atrás. Firma, una vez más, sospechosamente parecida, pero no idéntica. ¿Quién tuvo acceso a esto? Laura vino hace unos días. Dijo que quería recoger unos papeles para Javier. Yo le di las llaves. No pensé que... La miré con una mezcla de dolor y rabia. Tenías que haberme llamado. ¿Y decir qué, Sara? ¿Que tu cuñada está en una conspiración mafiosa? ¿Que tú llevas semanas comportándote como una investigadora?
Tu padre y yo estamos hartos. Solo queremos paz en esta familia. Me fui sin decir una palabra más. A esas alturas no esperaba que ellos entendieran. Me sentía como si estuviera nadando en un océano helado, rodeada de tiburones, con la única certeza de que no podía detenerme. Llamé a Esther. Le conté lo de Javier. Hay más, mucho más, me dijo. Casado no desapareció del todo. Encontré registros de vuelos a Suiza, a nombre de un tal Guillermo Saavedra. Mismo rostro, pasaporte falso. ¿Y Laura? Viajó con él hace menos de un mes. ¿Y Leo? Nada todavía, ni rastro. Pero creo que te interesa saber esto. Alguien me mandó un sobre a la redacción. ¿Qué había dentro? Una sola cosa. La dirección de un almacén abandonado en el polígono de Villaverde. Y una nota. Ella sabrá qué buscar. Colgué sin pensarlo. Cogí un taxi. No avisé a nadie. No había tiempo. El almacén era un edificio gris, desvencijado, con la mitad de los cristales rotos. La puerta estaba entreabierta. Entré con el móvil en la mano, grabando. Al principio solo vi polvo y cajas vacías, pero al fondo una luz débil parpadeaba. Y allí, en una de las habitaciones internas, lo encontré. Leo, atado, deshidratado, pero vivo. ¡Sara! Su voz era un susurro, pero sus ojos brillaban con fuerza. Estoy aquí. Te tengo. Lo solté como pude, y lo abracé como si de ese abrazo dependiera mi existencia. ¿Quién fue? ¿Quién te trajo aquí? No los vi bien, pero escuché un nombre, uno que te va a doler. ¿Cuál? Tu madre. Mi mundo se desmoronó. No me moví, no dije nada. Solo sentí como una parte de mí se rompía, se desplomaba en silencio. ¿Mi madre? Susurré casi sin voz. Sí, repitió Leo, aún pálido y débil. No la vi, pero alguien dijo su nombre. Hablaban entre ellos. Uno dijo: la señora Ruiz no estará contenta si esto sale mal. El aire en mis pulmones se volvió hielo. Todo lo que creía seguro, incluso el amor incondicional de una madre, se desmoronaba como un edificio en ruinas. Ayudé a Leo a salir de ese almacén. Llamé a una ambulancia desde una cabina pública. No quería dejar rastro aún, y me senté en el bordillo de la acera mientras lo subían a la camilla. Él no dejaba de mirarme, con los ojos llenos de culpa por haberme dicho la verdad. Volví a casa, pero no me quedé. Abrí la caja donde guardaba los documentos, las fotos, la copia del audio de Laura y Guillermo, todo, y metí todo en una mochila. Fui directamente a ver a Esther. Sácalo todo. Hoy. Ahora. ¿Estás segura? Estoy harta de tener miedo. Esta historia ya no es mía. Es de todos los que han sido utilizados, manipulados y silenciados. Esa noche, El Confidencial publicó el reportaje más explosivo del año. Titular: Red de blanqueo, manipulación familiar y fraude millonario. La historia secreta detrás de Azur Global. Incluía grabaciones, documentos, nombres, conexiones políticas y empresariales. Javier figuraba como un engranaje menor, Laura como la mente visible, y Casado como el desaparecido que nunca lo estuvo. Lo que nadie esperaba era el último párrafo. Y todo apunta a que la señora Carmen Ruiz, madre de uno de los socios fundadores, financió parte de los movimientos iniciales con una donación no declarada a una cuenta en Liechtenstein. Mi madre. Las llamadas empezaron de madrugada. Prensa, abogados, conocidos de la familia. Pero yo ya no respondía. Apagué el móvil, empaqué una pequeña maleta y me fui a casa de Leo. Él ya estaba mejor, la cara marcada por el encierro, pero los ojos llenos de fuerza. ¿Estás bien? No lo sé, pero he hecho lo correcto. ¿Y ahora? Ahora nos reconstruimos. Pasaron semanas. Javier se entregó voluntariamente, y su confesión ayudó a desmantelar parte de la red. Fue condenado, pero con reducción de pena por colaboración. Laura desapareció. La última vez que la vieron fue en un aeropuerto privado rumbo a Marruecos. Su nombre, ahora sinónimo de escándalo, quedó grabado en las portadas por meses. Mi madre se derrumbó. En su declaración, admitió que había sido presionada, que no sabía exactamente en qué se metía, pero la verdad es que siempre lo supo. Quiso proteger a su hijo, a su familia, como fuera. El precio fue su dignidad. Mi padre se alejó de todo. Vende antigüedades ahora, en un pueblo cerca de Toledo. Me escribió una carta. Tu verdad nos liberó, aunque nos destruyera primero. Leo y yo viajamos a Menorca. Compramos un terreno frente a un mar, donde montamos una pequeña galería de arte con una cocina experimental. Él cocina, yo pinto. La gente nos visita, sin saber todo lo que dejamos atrás. A veces me preguntan por mi historia. Yo solo sonrío y les sirvo una copa de vino. Pero en las noches, cuando todo se aquieta, salgo a la terraza, miro al cielo estrellado y me repito lo mismo. Nunca fui la sombra de nadie. Fui el rayo que rompió el silencio. ¿Qué pasó con cada uno? Javier,
condenado a 3 años con libertad condicional. Ahora trabaja como asesor fiscal en una pequeña firma de Valencia. No volvió a casarse. Nos escribimos de vez en cuando. Laura, desaparecida. Su nombre figura en una alerta internacional. Se sospecha que vive bajo identidad falsa en Dubái. Guillermo Casado, arrestado en Zúrich gracias a la información publicada. Está pendiente de extradición a España. Carmen Ruiz, mi madre, vive en una residencia en Segovia. No me habla desde la publicación. A veces la veo en los recuerdos. Mi padre reencontró la paz lejos del ruido. Me visita 2 veces al año. Siempre me trae vino y un abrazo callado. Esther recibió un premio de periodismo nacional por la investigación. Tiene ahora una sección propia sobre corrupción política y empresarial. Leo es mi compañero de vida. No solo sobrevivimos, florecimos. Y yo, Sara Ruiz, soy la autora de la historia que todos intentaron enterrar y que ahora nadie podrá olvidar.